Hey, hola familia Momba, sean bienvenidos a este nuevo video. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte si te gustan ver las aventuras por Colombia, si te gusta esta clase de contenido. Así que dale like, suscríbete, dale a la campanita y no olvides dejar un comentario. Y el día de hoy te vamos a mostrar 30 museos que puedes visitar en Bogotá. Un tema que nos puede gustar tanto a nacionales como a extranjeros por igual son los museos gratis en Bogotá. Todos sabemos que las cosas gratis nos gustan y por supuesto que entre todos los museos de Bogotá hay algunos que también lo son. O bueno, por lo menos lo son el último domingo de cada mes. Estos museos son temáticos y muy variados. Algunos cuentan con piezas únicas que son marca de la evolución cultural y social no solo de la capital colombiana sino de toda la nación. Así que el día de hoy te enseñaremos los 30 museos gratuitos que puedes visitar en Bogotá. Recalcamos que estos tienen un valor muy económico y que durante el domingo de cada mes, el último domingo de cada mes, estos son gratis. Número 1. Museo de Bogotá. El Museo de Bogotá es un espacio de encuentro y de intercambio, de creación, de circulación y de deliberación ciudadana alrededor de los problemas que afectan la vida de las personas en Bogotá, sus tensiones, sus conflictos y la búsqueda de maneras creativas para afrontarlos. Número 2. Galería Santa Fe. La Galería Santa Fe es un proyecto público de fomento al intercambio de prácticas artísticas, saberes y experiencias que desarrollan los artistas plásticos y visuales de Bogotá, coordinado por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES. Número 3. Casa Museo Quinta de Bolívar. La Casa Museo Quinta de Bolívar, o CMQB, ha establecido 3 líneas de investigación alrededor de la figura de Simón Bolívar y las relaciones con la noción del tiempo. Bolívar sin tiempo, Bolívar y su tiempo, y Bolívar a través del tiempo. Número 4. Museo del Oro. El Museo del Oro del Banco de la República preserva colecciones arqueológicas que son un patrimonio y un orgullo de todos los colombianos. Está ubicado sobre el Parque Santander, en la esquina entre la carrera Sexta y la calle 16 en Bogotá, Colombia. Número 5. Museo Casa de la Moneda. Explora las piezas destacadas de la colección de monedas, billetes, títulos, valores y elementos relacionados con su proceso de producción, como diseños originales de artistas que participaron en la creación de especies monetarias, pruebas de billetes y monedas, troqueles, planchas impresoras, máquinas, balanzas, cajas fuertes, entre otros. Número 6. Museo Militar de Colombia. Aquí, a través de los objetos, armamento y elementos de dotación utilizados por las fuerzas militares, presentan elementos relacionados con nuestra independencia, la evolución y contribución de las fuerzas militares en la historia y su fundamental papel en la defensa de la democracia en Colombia. Número 7. Cinemateca Distrital. Desde 1971, la Cinemateca Distrital, hoy Cinemateca de Bogotá, Centro Cultural de las Artes Audiovisuales, transforma las miradas de los colombianos a través de la preservación de las imágenes en movimiento, contribuyendo a la creación de nuevos patrimonios cinematográficos y posibilitando el acceso a todo el cine del mundo, lo que la convierte en la más antigua institución del Estado colombiano que trabaja por el desarrollo audiovisual y cinematográfico. Número 8. Museo Ciencias de la Salud. Perteneciente a la Fundación Museo Ciencias de la Salud, que en sus inicios la conformaron la Institución Nacional de la Salud, la Fundación Hospital San Carlos y la Universidad Nacional de Colombia. La primera sede estaba en la 9ª con 9ª en el centro de Bogotá. Actualmente está en el 8º piso del Hospital San Carlos. Número 9. Iglesia Museo Santa Clara. Ubicado en pleno centro histórico, este tesoro de extraordinaria sencillez en la fachada ha sido testigo de los aconteceres políticos y culturales más importantes del país. Podrás conocer el ambiente original de una de las iglesias más antiguas, imaginarte la vida de las monjas clarisas y dar una vuelta artística por el pasado que nos gestó como la nación que somos hoy en día. Número 10. Museo El Chicó, Mercedes Sierra de Pérez. El Parque Museo El Chicó es un legado de la señora Mercedes Sierra de Pérez a la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, formalizado en el año 1953.
Con el propósito de avivar la sensibilidad y la cultura entre la ciudadanía, el museo cede frecuentemente sus salas para la exhibición de muestras temporales de arte. Número 11. Callejón de las Exposiciones. Es un callejón que se encuentra en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde dependiendo del momento en que vayas encontrarás una exposición diferente. Número 12. Museo de Arte del Banco de la República. Desde 2013 se presenta un nuevo montaje de la colección de arte del Banco de la República, en el que a través de 5 curadurías independientes se exhiben más de 800 piezas de 250 artistas diferentes, elaboradas entre el siglo XV y la primera década del siglo XXI. Número 13. Museo de Arte Colonial. Los museos Colonial y Santa Clara se constituyen en grupos internos de trabajo del Museo Nacional como parte de la estructura administrativa del Ministerio de Cultura de Colombia. Estos espacios museales, que trabajan desde el 2002 bajo la misma dirección y misión y con el mismo equipo humano, son dos de los principales referentes de la investigación, protección y comunicación del patrimonio colonial colombiano. Número 14. Casa Museo Francisco José de Caldas. Construida a finales del siglo XVII en el barrio Santa Bárbara al estilo colonial español, la casa fue el hogar del naturalista, geógrafo, ingeniero militar, editor y patriota payanés, coronel Francisco José de Caldas y Tenorio. Durante el periodo de la independencia, Caldas la tomó en alquiler junto con su esposa María Manuela Barona, poco después de los sucesos del 20 de julio de 1810. Número 15. Museo de la Independencia Casa de Florero. El Museo de la Independencia Casa de Florero, entidad del Ministerio de Cultura de Colombia, antes conocido como Museo del 20 de Julio, construye participativamente con sus usuarios y comunidades una experiencia significativa en torno a los conceptos de independencia y ciudadanía. Número 16. Fundación Museo Internacional de la Esmeralda. El Museo Internacional de la Esmeralda ha abrazado la geología colombiana desde su fundación, abarcando colecciones de especímenes de esmeraldas y berilos de más de 30 millones de años de formación, clasificando a este mineral como uno de los más raros y complejos en cuanto a formación de origen colombiano se refiere. Número 17. Museo Literario Caro y Cuervo. El Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento público del orden nacional que investiga científica y de carácter docente, cuyos objetivos son cultivar la investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana. Número 18. Museo de la Salle, Bogotá. El Museo de la Salle es un agente de cambio social y desarrollo, un museo de historia natural inspirado en los principios del Código Profesional de Ontología del ICOM y promotor de los valores asociados al valor de la diversidad biológica y cultural de los colombianos y de todos los lasallistas. Número 19. Museo del Cuero y de los años 40. Desde 2003, con los museos del Cuero y los Oficios y el Museo de los años 40 y la Ciudad, preservan la memoria de los colombianos a través de estos museos. Museos años 40, Museo del Cuero y de los Oficios, Museo Gilwell Scout de Colombia, Museo de Medicina Tradicional Colombiana, Museo Ena Rodríguez Parra y el Indigenismo Colombiano. Número 20. Museo de Arte Moderno de Bogotá. La misión del Museo de Arte Moderno de Bogotá es ser un espacio pluricultural y dinámico que investiga, comunica y expone su patrimonio cultural y las diversas manifestaciones del arte moderno y contemporáneo con el fin de generar experiencias significativas y procesos de aprendizaje que contribuyan a la transformación social. Número 21. Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño, más conocida como FUGA, se ha consolidado como uno de los centros artísticos y culturales más importantes de Bogotá, como escenario y espacio para la promoción de las artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, literarias y audiovisuales, así como espacio de participación y formación, más recientemente como transformadora de espacios públicos a través de la estrategia de urbanismo táctico. Actualmente
está encargada de desarrollar el proyecto Bronx, Distrito Creativo, como uno de los distritos creativos de Bogotá. Número 22. Casa Museo Antonio Nariño. El Parque Ciudad Montes es uno de los más representativos de la capital de Colombia. Construido en los antiguos predios de la hacienda de don Antonio Nariño, aún conserva la casona que sirvió de cárcel al prócer granadino, convertida actualmente en un interesante museo que aún conserva objetos originales de la época, lo cual le permitió posicionarse como el protagonista principal del parque. Número 23. Museo Botero. Fernando Botero, el artista colombiano más reconocido a nivel internacional y sin duda uno de los que más ha querido a este país, al que retrató en numerosas obras y a quien entregó uno de sus grandes tesoros, la colección de arte internacional y de su propia obra, que hoy tenemos el privilegio de ver todos los colombianos en el Museo Botero con ingreso gratuito, como fue su deseo. Número 24. Museo de los Niños. El Museo de los Niños, desde hace 25 años dentro de su misión, contempla el acercamiento de niños, niñas y jóvenes al conocimiento de la ciencia y la tecnología. Promueve la curiosidad intelectual y el placer del aprendizaje basado en el respeto de los valores y los derechos humanos. Número 25. Museo Nacional de Colombia. Fundado por la ley del primer Congreso de la República el 28 de julio de 1823, el Museo Nacional de Colombia es el más antiguo de los museos del país y uno de los más antiguos de América Latina. Durante casi 2 siglos se ha consagrado a la conservación y divulgación de testimonios representativos de los valores culturales de la nación. Número 26. Museo de Arte y Cultura Colsubsidio. Este inició como un museo de reproducciones cuya labor se centraba en la organización de exposiciones de pintura de los grandes maestros de la historia del arte y en la divulgación de las colecciones de los más importantes museos del mundo. Número 27. Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. El asesinato del Dr. Jorge Eliezer Gaitán trajo consigo consecuencias de índole social en el país, pero además su entierro se convirtió en tema de controversia entre sus seguidores, pues no permitieron que el cuerpo, que había sido llevado a la casa de la 42 con 15 por su esposa Amparo Jaramillo, fuera sacado de allí. Ante esta oposición, el gobierno de turno decidió, mediante el decreto 1265 del 17 de abril de 1948, convertir esta propiedad en monumento nacional y panteón donde permanecerían los restos de Gaitán. Así, esta propiedad y las 2 manzanas que lo rodean tendrían como fin exaltar la memoria de Jorge Eliezer Gaitán, convirtiéndose en museo y centro de documentación y estudios políticos. Número 28. Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge. Construida a finales del siglo XVII, su propietario más representativo fue don Jorge Miguel Lozano de Peralta, beneficiado con el título de Marqués de San Jorge en 1787. La casa, durante parte del siglo XX, estuvo al servicio de las religiosas adoratrices, quienes la vendieron al Banco Popular, el cual la restauró y la convirtió en museo en 1973. Actualmente es considerada una de las mejores casas conservadas del sector de la Candelaria, Centro Histórico de Bogotá. Número 29. Museo de Arte Contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, como entidad cultural de Uniminuto, es un instituto que adopta los principios de la obra Minuto de Dios, con los que nació en el año 1966 bajo la premisa del padre Rafael García Herreros. La belleza, como la riqueza, tienen una obligatoria función social, que viene a ser una frase sintetizada de la parábola del museo, en la que García Herreros cuenta sobre una visita que hizo a la casa de una señora que contaba con pinturas, cerámicas y otras riquezas culturales que estaban limitadas a la vista de la dueña. Número 30. Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital de San José. El Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Hospital de San José es un museo de ciencia y tecnología, particularmente de historia de la medicina, donde se construye un escenario de reconocimiento de la historia de las ciencias de la salud a través de sus colecciones.
Y esa, familia Momba, son 30 museos que podemos visitar gratuitamente el último domingo de cada mes. Vale aclarar que esta información fue tomada de la página hacerbogotá.com, lugares turísticos, 30 museos gratis que tienes que visitar. Entonces, esta información la vamos a estar recabando en los siguientes videos cuando vayamos visitando cada uno de estos museos, así que no olviden suscribirse y darle a la campanita si quieren ver en unos próximos videos las reseñas de los museos que vamos visitando. Y eso ha sido todo por hoy, familia Momba. Muchas gracias por el apoyo, gracias por suscribirse, no olviden dejar su comentario, su reseña si ya visitaron alguno de estos museos y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.